¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Código 84. Ya saben que los lunes tienen una cita con todo lo relacionado con el mundo de la empresa, del comercio y del trabajo, y precisamente sobre eso vamos a arrancar hoy el programa, y para ello, bueno, pues voy a presentarles rápidamente a nuestros invitados, porque es un tema recurrente que se agrava además en verano, el tema de la salud y de los profesionales que le imparten, en este caso los médicos. Tenemos por aquí, en representación del Sindicato Médico de Málaga, Rafael Maese, que es delegado de hospitales. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Y damos la bienvenida también a María Ángeles Bernal, delegada de atención primaria del Sindicato Médico de Málaga. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, no paramos de leer en las noticias, de ver pues esa problemática, ¿no?, que hay, ¿no?, con el tema de la falta, ¿no?, de médicos, ¿no?, y de las malas condiciones, ¿no?, que estáis sufriendo, que además pues implica que muchos de estos profesionales tengan que irse no solo de la comunidad autónoma a otras comunidades, sino incluso fuera del país, ¿no? Esto es una realidad que lo problemático es que parece que no llega a haber solución, ¿no? Sí. Por desgracia, como comentan, no es una situación nueva. Esto viene ocurriendo ya mucho tiempo y no solamente durante los periodos de verano. Lo que ocurre es que precisamente en estos periodos, cuando hay más necesidad por las vacaciones de los profesionales, pues se acrecienta todavía más. Y este año tenemos el añadido de que los residentes no han terminado como debían, entre comillas. Siempre terminan en mayo, junio, y este año, por culpa de la pandemia, tuvieron que retrasar el inicio de la residencia y también se ha retrasado su finalización, con lo cual hay mucho menos profesionales disponibles. Es una noticia de hoy mismo que se llegó incluso a hablar de que los estudiantes de MIR de cuarto que pudieran ejercer, claro, algo que estáis completamente en contra, ¿no? Sí, a ver, eso hay opiniones para todos los gustos, o sea, no es lo lógico ni lo deseable que ejerza un residente sin haber terminado el periodo de formación. Hay circunstancias diversas, hay algunos que incluso sí querría hacerlo, la mayoría no, y nosotros abogamos porque no lo hagan, claro, porque ellos completen su formación y salgan debidamente preparados. Lo que ocurre también que puede haber circunstancias que se podría hablar, sobre todo desde la voluntariedad, o sea, nunca se puede imponer una cosa así, y siempre bajo la supervisión, porque precisamente cuando un residente de cuarto año le quedan pocos meses para terminar, está suficientemente preparado en muchos casos para enfrentarse a un paciente, pero eso sí, con una supervisión. claro. Lógicamente que garantice su trabajo y también, pues bueno, lógicamente para los que estamos en el otro lado, ¿no?, para los pacientes. María Ángeles, precisamente hoy 1 de julio es cuando 20 de los 27 centros de salud del distrito Málaga cierran por la tarde durante todo el verano, algo, bueno, que tiene cierta lógica, como dice la administración, por el hecho de que haya menos personas y que tengáis que tener las vacaciones, pero que en realidad con el colapso actual que hay parece un poco contraproducente, ¿no? Bueno, tú has descrito antes perfectamente la situación, porque ya es muy conocida, claro, como faltan profesionales, pero faltan profesionales normalmente en el último minuto. Las contrataciones se van autorizando desde servicios centrales a última hora, con lo cual los distritos, las áreas sanitarias, los gerentes se encuentran que tienen que ofrecer una serie de contrataciones para verano o unas renovaciones de contrato eventuales, bueno, pues a final de junio. Para julio, o sea, es que no se prevé con tiempo suficiente desde servicios centrales la necesidad que se afronta cada verano. Esto sucede todos los veranos y llevamos ya muchos años en los que los centros de salud, yo te voy a hablar en primaria, los centros de salud, por ejemplo en Málaga, tienen que cerrar por las tardes en su mayoría porque evidentemente tiene que concentrarse la atención por la mañana. Porque, bueno, pues porque a lo mejor no hay suficiente previsión, que no es como antiguamente que se sustituía todo, un día de una ausencia, un día de una baja laboral, de un asunto propio, de un día de formación del tutor, se sustituía todo absolutamente. Los contratos eran precarios, pero la situación ha pasado a no sustituirse casi nada y tener muchas dificultades y muchas trabas burocráticas y administrativas desde servicios centrales para poder ofrecer un contrato de un mes. Se cierran los centros de salud, por las tardes se permanecen en Málaga abiertos 7 centros en concreto, con 1 o 2 médicos, los que estime la dirección asistencial que puedan ofrecer los cuidados sanitarios a la población según la demanda que se prevé, y se concentra casi toda la actividad por la mañana. Y hay algunos, bueno, por la noche a partir de las 8 de la tarde, de 20 a 8, sí que se mantendrán abiertos los puntos de urgencia habituales como todo el año. El problema de la falta de previsión
del fin de los residentes que terminan en septiembre ha sido, pues bueno, añadido más. Otra cosa más que también ha añadido a que tengamos otro problema este verano es que se preveía un concurso de traslados que nos traía un montón de plazas para Málaga. De gente que traslada, o sea, son médicos que ya tienen plaza en el sistema sanitario público andaluz y que solicitan traslado. Estaban previstos que entrasen para Málaga en junio como muy tarde, en principio era en primavera, después ha sido en junio. Y con eso eran 47 médicos que trasladan a EVAP, y hasta 65 se ofrecía de dispositivo de apoyo, que realmente entran 42. Eso era también una cantidad de profesionales con los que se contaba ahora en el mes de junio para cubrir muchas deficiencias con las que nos podemos encontrar ahora. Y eso se ha pospuesto hasta septiembre, en principio, porque, pues porque no ha salido a tiempo según los cálculos del SAS. Debería estar previsto ya y terminado en primavera. Madre mía, es que se juntan además muchísimos factores que hacen que esto todavía sea más caótico. De hecho, la pregunta que le he hecho a Rafael te la iba a hacer a ti, porque uno de los titulares que estoy leyendo, que la Consejería de Salud avisaba, ¿no?, al Ejecutivo de la falta de médicos, y pedía que los MIR hagan sustituciones pese a estar en prácticas también en los centros de salud, ¿no? Es un poco lo mismo, más de lo mismo, ¿no? Bueno, el caso es que hay una oferta que mañana precisamente están llamados a asistir a unos actos únicos de contratación todos los residentes en Andalucía al mismo tiempo. Pero realmente la oferta no sabemos los tipos de contratos que le ofrecen ni la duración de los mismos, simplemente dónde van a ofrecerle contratos, pero no sabemos nada más. La Administración no ha informado ni a las unidades docentes ni a los tutores, ¿sabes?, para que autoricen y digan, oye, ¿qué es lo que le van a ofrecer a mi residente con el tiempo que le queda para terminar? ¿Esto le conviene o no le conviene? ¿Dónde? ¿Qué se va a encontrar si le ofrecen un contrato en este tiempo para terminar su residencia en otro pueblo, en otra localidad? ¿Hay tutores allí para supervisar esa formación de los 2 últimos meses? Realmente no está nada asegurado, y eso se ha hecho para mañana, así de repente, en el último minuto. De hecho, desde la ministra frustraba, ¿no?, un poco esa intención, ¿no?, de la Junta de contratar estos residentes, ¿no? Sí, y en cierto modo también tenía razón, en cierto modo. O sea, es decir, que no era la solución, evidentemente que no es la solución. Lo que ocurre es que no se ha dado ninguna otra. Y cabe destacar, que como lo estabas comentando, me he acordado, cuando fue la pandemia y hubo el retraso de la residencia, ya apuntamos los sindicatos, el sindicato médico concretamente, que esto iba a pasar, que iba a llegar el momento 4 años después, que íbamos a tener una promoción de residentes que iba a terminar más tarde, que se emplazaba a las administraciones, tanto nacional como regional, para buscar una solución. No se ha buscado. De hecho, como dice mi compañera, pues estamos a día 1 de julio, no sabemos qué cosas se van a ofrecer el día 2, en qué condiciones. O sea, si nos han mandado un listado de ofertas, pero no concretan nada, y ha costado mucho que nos lo envíen. Los propios interesados no saben cuáles van a ser sus condiciones. Claro, lo que pasa es que en los ciudadanos hay un malestar, desde luego, por ese servicio ciudadano, que eso es algo evidente de hace muchos años, como estamos hablando. Pero claro, choca un poco porque uno lee los titulares de la prensa o ve la tele y tal, y dice, a ver, la Consejería está pidiendo ayuda al Ministerio para que resuelva el problema que tenemos con la sanidad, que es una competencia de la comunidad autónoma, todo hay que decirlo. Pero luego no parece que articulen propuestas que de verdad den solución. O sea, parecen como parches, cosas improvisadas, ¿no? Es la sensación que nos da a los ciudadanos. Sí. Vosotros, como profesionales médicos que lo vivís, imagino que también tiene que ser un mal trago, ¿no? Porque claro, hay tanta burocracia y tanta historia que vosotros os veis ahí un poco que no podéis desarrollar bien vuestra profesión. No se puede. Confluyen, como hemos comentado antes, muchos factores. Se ha retrasado todo, tanto la actualización de las bolsas de trabajo, como los procesos de oposiciones para que se incorporen nuevos profesionales, como los concursos de traslado, y todo se ha ido dejando, y ahora ha confluido un montón de factores y hay muchos problemas. Hay profesionales preparados, dispuestos a trabajar, que no pueden ser contratados o no se autoriza su contratación, y otros que querían trasladarse aquí a trabajar con nosotros y lo tienen hasta concedido, pero no han empezado, no se ha abierto el plazo para que puedan hacerlo. Y así estamos. Después siempre se pone la excusa de que no hay profesionales, que en parte... Claro, que eso es lo que dicen, claro, que no hay médicos suficientes. Bueno, el caso es que hay compañeros que no están dispuestos el último día a aceptar algo para un contrato de un mes. No, ya, claro. Sí, ¿Sabes? eso lo hemos tratado aquí alguna vez, que muchas veces son contratos ridículos, ¿no? Claro, entonces puedes buscar, que hay muchos compañeros que están trabajando en privada porque tienen unas condiciones de estabilidad que les compensa.
¿vale? Entonces, a esos compañeros no se les está dando en el servicio público una oferta que les interese. Y están formados por nuestro sistema AMIR también, y todos los años salen promociones. Entonces, lo importante es qué pasa con esas promociones que no se fidelizan y que prefieren irse fuera o trabajar en otro sistema. Bueno, pues a lo mejor lo tienen que pensar, ¿verdad? Porque promociones salen todos los años. Ya. Yo, por ejemplo, este dato que habéis dado de que ha aplazado hasta el mes de septiembre los traslados, es que eso, claro, es algo que la gente en la calle no sabe, a lo mejor, que son cosas ya que a lo mejor no están en los grandes titulares, ¿no? Digamos, pero claro, es que eso es una competencia de la Junta de Andalucía, ¿no? Exacto. Y hay muchos procesos para este año pendientes, que es la consolidación de una OPE de estabilización, oposiciones de estabilización, por concurso de mérito y por concurso de oposición, 2 procedimientos diferentes, que tienen que resolverse. Y ahí estamos pendientes. Hay muchas cosas pendientes de resolverse y estamos esperando, porque es una forma de estabilizar a profesionales y plantilla. Y aparte también los aumentos de plantilla en atención primaria que estamos esperando del 2022, que se autorizaron unos aumentos de plantilla en las provincias. Yo te hablo de la provincia de Málaga, ¿vale? Que eran pues prácticamente como 80 médicos, entre médicos de familia y el 20% era pediatría. Bueno, estamos esperando. Ha sido una cosa anecdótica que, aunque la Junta informó que autorizaba unos aumentos de plantilla, pues no se ha producido. Estamos esperando ya que este verano, nos han dicho para el Distrito de Málaga, que sí que se van a producir, no todos, pero sí buena parte, a partir de septiembre. Para septiembre estamos esperando concurso de traslado, concurso de OPE de mérito, a ver si se abre la bolsa, los desdoblamientos de cupo, ¿no? En fin, estamos deseando que pase ya el verano. Rafael León, titular. El SAS opera este año a 45.000 personas fuera de plazo. Sí. Esta es otra realidad también, ya por centrarnos también un poco en cómo afecta esto a los usuarios, ¿no? Sí, ahí confluyen también muchos factores. Claro. Hay una lista de espera que está disparada en muchos casos porque faltan profesionales. No hay suficientes, sobre todo anestesistas. No pueden cubrir todos los huecos posibles. Hay veces que no hay quirófanos disponibles tampoco, porque tanto faltan profesionales como estructura física, y se va retrasando y las listas de espera van aumentando. Se nos dice periódicamente, de vez en cuando se dice que se ha reducido en tanto número de pacientes en las listas de espera, pero después no encontramos esto y no es verdad. O sea, se puede haber reducido, pero es que más aumenta después. Y es por falta de medios. Estamos viendo ahí también imágenes de algunas concentraciones que habéis hecho vosotros, como en este caso AFESOL, Salud Mental de la Costa del Sol, sobre también la falta, ¿no?, de profesionales, de personal, ¿no?, en el área de salud mental, ¿no? Sí, eso es otra cosa que también ahora, por suerte, ha salido mucho a la luz los temas de salud mental, que ya hacían falta. Sí, se han visibilizado. Sí, exactamente. Y se ha hecho mucho énfasis en que son necesarios los profesionales, pero también pasa lo mismo. Faltan profesionales, después no se planifican bien ha habido un problema hace poco también con la oposición y los concursos de traslado de la especialidad de psiquiatría, que se han retrasado de una forma completamente justificada, y era porque había una serie de problemas en otras provincias que repercutían a nosotros. Y entonces ha llegado, pero ha llegado tarde, y entonces pues no hay medios suficientes para hacer frente a todo lo que se quiere hacer. Ya. En el tema, volviendo a la atención primaria, María Ángeles, ¿cómo está ahora mismo la situación? Porque hemos dicho que, bueno, abren muy poquitos centros de salud ya por la tarde. Además, hay que decir que lo hemos comentado en los informativos, que hay un ligero repunte del COVID, que es algo que, bueno, pensábamos que ya eso se había olvidado, pero que sigue ahí presente y que, bueno, y que hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo la población de riesgo, ¿no? Pero que es una cosa que sigue ahí, ¿no? Ahora tenemos una población flotante también en verano, y ya en Málaga, porque antes era más en la Costa del Sol, bueno, que si Marbella, Torremolinos, pero es cierto que afortunadamente pues son muchas las personas que nos eligen ya en Málaga capital, con lo cual hay una población flotante importante también, y no sé muy bien cómo encaráis el día a día en los centros de salud. Bueno, pues como te he dicho, hay que concentrar, bueno, los compañeros tienen sus permisos, tienen sus descansos, evidentemente también tienen otro tipo de permisos reglamentarios que no son solamente vacaciones, la gente se pone enferma, tiene que cuidar de familiares, tienen también reducciones de jornada pues por asuntos de cuidados de menores o de cuidados de mayores, y todo eso hay que cubrirlo con lo que tenemos.
¿vale? Entonces, por ahora lo que tenemos es una plantilla infradimensionada y un contrato de médico de familia que la estructura está cubierta por contratos prácticamente mes a mes. Hay algunos que son interinos o que tienen contrato hasta el 31 de diciembre. Y el refuerzo de contrato de verano que se ha autorizado ha sido, lo que hablamos de contrato de verano, son unos pocos, y que supone como un 30% menos incluso que el año que ha pasado. Evidentemente, con esos recursos, las consultas están bastante desbordadas, ¿no? Ahí están intentando hacer agendas de manera que puedan dar solución inmediata en el día, pero de esa manera se aumenta lo que es la consulta no demorable, ¿de acuerdo? Más que la programada, sobre la programada. Entonces, el centro de salud, más que en verano, un centro pues para prevenir y para cuidar pacientes crónicos de forma programada, pues se convierte en un centro de atención inmediata, ¿vale? Es como volver... Pequeñas urgencias. Es como... sí, hombre, siempre va a haber huecos para lo programado, sí, pero mucho menos que lo habitual. Incluso hay que suspender alguna serie de programas porque ya no da cabida. Es más, por ejemplo, cirugía menor, por ejemplo, ¿no? Pues, y eso se va prolongando. Entonces, hay algunas cosas que de esta manera es muy difícil mantenerla con normalidad. Luego también hay un tema que tenéis que asumir mucho tema burocrático, ¿no? Que si llamadas, que si no sé qué, que si a lo mejor incluso visitas, en fin. Un tema ya, digamos que no es solo lo que conocemos los usuarios de la típica voy al centro de salud a una consulta. Que hay algo ahí detrás también, que hay mucho trabajo ahí que hay que desarrollar, claro, ¿no? Cuando el médico no tiene gente en el rellano, en la puerta, no quiere decir que dentro no está haciendo un trabajo médico. Claro, a eso me refiero. Es que, claro, la actividad médica y la actividad médica del centro de salud de atención primaria es muy intensa también a esos niveles administrativos, como tú dices. Pero hay algunos temas administrativos que es que son muy importantes que los revise un médico. Por ejemplo, la revisión del paciente crónico de los polimedicados. Eso es muy importante. El médico tiene que revisar sus polimedicados. Y eso lo tiene que hacer en un momento, en un espacio en el que tenga tiempo para analizar ese paciente polimedicado que tiene, por ejemplo, 10 fármacos, que no haya duplicidades de antihipertensivos que no tenga que tener, o de antiagregantes que no tenga que tomar, o que haga una revisión, por ejemplo, con la última consulta que ha hecho en medicina interna. Entonces, la revisión de los pacientes crónicos y polimedicados, a lo mejor en ese momento no es con actividad asistencial, es estudiando la historia del paciente. Y eso es una actividad burocrática, pero es una actividad médica. Claro. Y es importante hacerla. Sí, bueno, yo me refería más a la burocracia pura y dura. No me refería a ese tipo de burocracia. Sí, a eso me refería. Bueno, eso sí, es verdad. Es todo muy complejo. Quizá podríamos simplificarlo y decir qué es lo que no hay que hacer. Un poco la burocracia, claro, es otra quizá tarea pendiente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, que el tema, que no dudamos que, hombre, todos los gobiernos lógicamente quieren, bueno, pues sus logros en tarea de sanidad, como las inversiones en grandes infraestructuras, grandes hospitales, pero por supuesto el capital humano, los profesionales es lo primero que hay que cuidar. Rafael, nos queda un minuto, quiero que nos cuentes un poco, por último, pues no sé, que desde el sindicato médico, si tenéis pensado tomar algunas acciones de cara al verano, cómo están ahora mismo las cosas en cuanto a... Bueno, las cosas con la administración. Las cosas están mal, cosas están mal porque hemos tenido muchos desencuentros con la administración, porque hemos exigido una serie de cosas que nos habían prometido, por otra parte, que después no han cumplido. Entonces, pues sí le hemos pedido cuentas, nos hemos manifestado mucho. Este año, sobre todo, ha sido, sobre todo 2023, fue por la atención primaria, pero también hay temas hospitalarios pendientes y de regulación de jornada, de plantilla, etcétera, de muchas otras cosas, y entonces tampoco tenemos una relación tan fluida como nos gustaría. Nosotros siempre tendemos la mano a que cuenten con nosotros y a que planifiquen. Están viendo que año tras año se repite el mismo problema. Da igual ya el gobierno que esté, porque pasaba antes y pasa ahora. El presupuesto siempre es insuficiente, siempre se acaba antes de tiempo, siempre nos faltan recursos y nos vemos desbordados en provincias como Málaga, que tiene mucha más afluencia de pacientes. Entonces no cambia el presupuesto. ¿No? Sí. La hospitalaria y la extrahospitalaria. Si se desborda la atención primaria, después el que no cabe allí va al hospital, y a lo mejor gente que no debería ir al hospital porque no tendría que hacerle falta, pues también se desborda, y ahí todo. Entonces, pues que habría que sentarse de una vez con nosotros, planificar a largo plazo, y igual no tendríamos estos problemas, o por lo menos no serían tan acusados. Oye, hay un tema que no quiero dejar fuera, aunque ya os digo que vamos un poquito con el tiempo justo, pero la verdad nos llama muchísimo la atención, y en esto pues Málaga pues puede, bueno, pues digamos tiene
la dudosa honra, ¿no?, de liderar, ¿no?, las cifras, que hablamos de las agresiones, ¿no?, al personal sanitario, no solo los médicos, que en este caso estáis representando a vosotros, sino en general, ¿no?, al personal sanitario. Y bueno, ahí vemos precisamente también imágenes de una de las últimas concentraciones que hicisteis. Hombre, por supuesto, nada justifica la agresión tanto física como verbal, pero sí es cierto que todas estas tardanzas, todas estas cosas, todo esto, o sea, que hace que haya un ambiente de crispación también en los usuarios que no ayuda, desde luego, no ayuda. Hombre, no, como dices, no se justifica. No, nada justifica esto hay que decirlo, por ende está claro que es así, pero que sí es cierto que no ayuda. Exacto. Bueno, y resulta que los trabajadores que están allí pues tienen que sufrir doblemente tanto el maltrato de la administración como el maltrato de la persona que viene agresiva. Son unas circunstancias que es para pensarlo, ¿eh? O sea, sí, porque evidentemente no se puede justificar la agresión, pero tenemos que colaborar entre todos a desescalar un poco este nivel de tensión. Sobre todo la administración es la primera que tiene que reforzar las medidas de seguridad de los centros, y poner unas condiciones de vigilancia adecuadas también, vigilancia en todos los centros sanitarios, sobre todo como mínimo en los puntos de urgencia y en los centros que ya tenemos un índice elevado de agresiones. Esos no pueden estar sin vigilancia. Eso, para empezar, sería un punto muy importante para desescalar en algunos centros. Simplemente esa medida disuasoria baja siempre las agresiones. Pues muchísimas gracias a los dos, Rafael Maese, delegado de Hospitales, y María Ángeles Bernal, delegada de Atención Primaria, ambos del Sindicato Médico de Málaga. Gracias de corazón a los dos. Deseamos que se alcancen acuerdos que ayuden a favorecer, ¿no?, el desarrollo de vuestra profesión y, por ende, nuestra salud, ¿no?, que a fin de cuentas es algo importantísimo también para toda la ciudadanía. Os deseo feliz verano. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a continuar y lo vamos a hacer ahora dando esos puntos de actualidad que tenemos siempre ahí para que ustedes sepan. Bueno, pues por ejemplo, que hoy finaliza la campaña de la declaración de la renta, y lo hace con un aumento en el número de las declaraciones. Los casos con resultado de ingresar, con domiciliación en cuenta, la campaña concluyó el pasado miércoles 26 de junio y Hacienda prevé devolver a los contribuyentes algo más de 11.500 millones de euros, un 1,8 inferior respecto a la anterior campaña. Más declaraciones, pero menos devoluciones. La campaña de la renta, que arrancó el pasado 3 de abril, finaliza, como decíamos, este 1 de julio, y un día más sobre lo que suele ser habitual, ya que el 30 de junio ha caído este año en domingo. Por eso es hoy el día que finaliza. Hay que comentar también que una de las novedades es que todos los autónomos han estado obligados a hacer la declaración de la renta, independientemente de sus ingresos, y los titulares del ingreso mínimo vital y las personas integrantes de la unidad de convivencia también están obligadas a presentar anualmente la declaración correspondiente. Y bueno, vamos a contaros también que por fin conocemos cómo ha ido los precios del aceite de oliva en los supermercados españoles justo antes de que se aplique la retirada del IVA de este producto, que ahora ya finalmente es considerado de primera necesidad. Hay que decir que los supermercados deben aplicar, lo tienen que estar aplicando ya de hecho, esa rebaja drástica en los precios del aceite de oliva, y justo antes de que entre en vigor la retirada del IVA este lunes 1 de julio. La botella de litro de aceite de oliva virgen extra de una marca blanca, por ejemplo en algún gran supermercado, ha bajado su precio a mínimos históricos en los últimos 6 meses. ¿Para qué? Pues para anticiparse a esta bajada del 2,5 antes de aplicarse la retirada del IVA, cuando podría bajar hasta 0,50 céntimos de euro el litro. Y también os contamos que en estos días, pues ya han comenzado las rebajas de verano y la mayor parte del comercio de Andalucía ha comenzado ya a aplicar estos descuentos típicos de la temporada de ventas. Como no es nada nuevo, si les digo que siguen ganando terreno las ventas por Internet, y Consumo recuerda que los derechos de los consumidores son los mismos en la época de rebajas que el resto del año. Además, para muchas asociaciones de defensa de los consumidores, pues critican un poco que ya con todos los saldos que hay durante el año, este periodo de rebajas tan esperado en otros tiempos, pues se ha desvirtuado un poco.
Y vamos a continuar ya y lo hacemos dándoles toda la información de lo que sucedía el sábado en Málaga, esa gran manifestación 29J, Málaga para vivir, no para sobrevivir. Pero antes vamos a escuchar algunas de las últimas valoraciones de algunos partidos políticos. En este caso, Toni Valero, coordinador de Izquierda Unida Andalucía. Esto es lo que nos contaba. Ahora entramos en detalle. Como decía, hay una ola de indignación que ha comenzado en Canarias, ha pasado por Baleares y ha llegado a Andalucía con las manifestaciones celebradas este sábado en Cádiz y Málaga, manifestaciones multitudinarias, un auténtico éxito, que reclaman el derecho al acceso a la vivienda, pero en definitiva el derecho al acceso a la ciudad. Esa es la expresión de un hartazgo de la ciudadanía con un modelo del Partido Popular que les expulsa de las ciudades, un modelo del Partido Popular al servicio de los fondos de inversión, al servicio del sector inmobiliario, al servicio del turismo masivo. Y la sociedad andaluza ante eso está diciendo basta ante la ley de la selva que le expulsa de las ciudades, porque las ciudades se están entregando a los fondos buitre, al turismo masivo y a las inmobiliarias, provocando una subida del precio de la vivienda, tanto en alquiler como en compra, que está provocando que las jóvenes generaciones se tengan que marchar de la ciudad, que las familias trabajadoras tengan que abandonar sus barrios. Vemos barrios en Andalucía donde hay más pisos turísticos que viviendas residenciales. Otra consecuencia es la atrofia de la economía. Las familias trabajadoras están destinando cerca de un 30-40% de sus ingresos mensuales al pago del alquiler o la hipoteca, con lo que eso supone que significa que no pueden gastarse recursos en servicios que les son necesarios. Por lo tanto, el efecto en cadena es nefasto para la economía y también otra consecuencia es lo que ocurre en los centros históricos. Los centros históricos se están convirtiendo en parques temáticos llenos de franquicias, llenos de pisos turísticos que están llevando a la extinción al comercio local y expulsando a los residentes. Por eso desde Izquierda Unida exigimos al Gobierno andaluz que cumpla con la ley de vivienda, declarando zonas tensionadas, que permita la regulación del precio del alquiler y por extensión también bajará el precio de compra. Exigimos también que se aumente el parque público de vivienda en Andalucía. Es la Junta de Andalucía la que tiene las competencias de vivienda, unas competencias de vivienda que las tiene que ejercer para promocionar la vivienda protegida y no para proteger al sector inmobiliario y sus beneficios. Y en tercer lugar, se tiene que poner coto a la vivienda turística, no conceder más licencias, aumentar las inspecciones y aumentar las sanciones a aquellas plataformas que promocionan este tipo de viviendas sin licencia, como ya está haciendo el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y, cómo no, esa tasa turística. El turismo masivo está generando unos perjuicios a la ciudadanía en Andalucía que requiere ser revertido, requiere ser mitigado. Por lo tanto, hay que aplicar una tasa turística para mitigar esos efectos negativos del turismo masivo en las vidas de los vecinos y vecinas en Andalucía. Pues ya lo han escuchado, eran algunas de las reacciones de esta gran concentración que se producía, como decíamos, el sábado en las calles del centro de la capital. Málaga para vivir, no para sobrevivir. Tenemos con nosotros a Mónica Lama, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Málaga. ¿Qué tal, Mónica? Gracias por venir. Gracias. Sabemos que ha sido un fin de semana un poco de locura, ¿no?, de muchísima gente. Estáis contentos, ¿no? Ha cubierto, ¿no?, vuestras expectativas, la asistencia, ¿no?, de vecinos y vecinas, sí, ¿no? Estamos muy contentas. La manifestación ha cubierto con creces nuestra expectativa y más allá de los números, que es verdad que la manifestación ha sido muy concurrida, estamos muy contentas por todo el proceso que se ha generado previamente a la manifestación, que creemos que es lo importante, porque creemos que es el sedimento para seguir trabajando. Porque una de las cosas que teníamos muy claro desde que empezamos a vislumbrar la posibilidad de la manifestación, es que la manifestación era un hito, un evento, pero que ahí no terminaba nada, ¿no? Decíamos, hoy 29J, esto no acaba aquí, sino que seguimos trabajando para conseguir, pues, cambios reales en la política de vivienda y en el modelo de ciudad. El principal objetivo de esta manifestación, estamos viendo, además lo podemos leer en los carteles, no sé si lo puedes ver ahí, era clamar por una vivienda digna y también, por ende, poner freno un poco a la saturación turística que hay en capitales andaluzas, en este caso como Málaga, porque Cádiz también creo que ha tenido en el fin de semana una manifestación paralela. ¿Por qué te digo esto? Porque se ha escuchado desde diferentes sitios que era una manifestación contra el turismo, y yo creo que esto no es así, ¿no? Bueno, eso interesadamente yo creo que hay ciertos discursos que se vuelcan para intentar desinflar, ¿no?, el posible efecto que tenga la manifestación y todo este movimiento,
pero evidentemente nosotras como sindicato de inquilinas e inquilinos lo que ponemos en el centro es el problema real que existe ahora mismo, un problema político en torno a la vivienda, la imposibilidad para muchas familias y muchas personas de acceder a una vivienda digna. Eso es real y eso las afectadas lo saben perfectamente. Ese era digamos, el núcleo de nuestra protesta, de nuestra reivindicación. ¿Qué pasa? Que en una ciudad como Málaga, donde la industria turística tiene tanto peso y ha seguido ganando peso con el paso de los años y se vende además como marca Málaga, parece como que si no hubiera límite a la posibilidad de acoger turistas de fuera, el problema de la turistificación que decimos, no ya del turismo, sino este turismo sin un poco a rienda suelta, sin límite, sin esta regular. turistificación sí, evidentemente tiene una consecuencia directa tanto en la oferta de vivienda como en los precios de los alquileres. Eso es indudable, no es el único factor, pero en Málaga es un factor muy importante. Por eso, a la par que reivindicamos y ponemos en el centro la cuestión de la vivienda, decimos que hay que parar, hay que pensar o dar una pensada de transformar el modelo de la industria turística en Málaga. Nosotros decimos más vecindad y menos turismo porque creemos que es necesario un cambio de rumbo para que la ciudad siga siendo una ciudad habitable para el común de sus habitantes, que al final de lo que se trata, ¿no? De poder vivir en nuestras ciudades. Se hablaba aquí también, veíamos en algunos carteles, ¿no? También el tema de Málaga no se vende, un poco hemos asistido, ¿no? Todos, ¿no? A ese cambio de modelo, ¿no? De muchos locales comerciales, ¿no? Que ahora veremos en algunas imágenes que han pasado a ser viviendas, ¿no? Además viviendas infraviviendas, diría yo, porque muchos es que están al límite, ¿no? De la legalidad, ¿no? Y bueno, que todo esto o sea, que es como un pulpo que tiene muchos tentáculos, porque también esos locales comerciales que pasan a ser viviendas son también comercio tradicional, comercio de proximidad, que también deja de funcionar. Entonces, es que, claro, por eso decimos que tiene muchas variantes, ¿no? Todo este tema, ¿no? Aunque sí quiero incidir en eso, ¿no? En que el principal motivo de la concentración, lo digo porque es verdad que a lo mejor hay intereses ahí para que no sea así, pero es la creación, ¿no? De vivienda asequible, ¿no? De más vivienda... Sí. La creación, incluso antes que la creación, o sea, antes que construir por construir, ¿Sí? Que el problema del suelo y del sector inmobiliario es también, creo que es un problema aparte, antes que construir por construir, nosotras decimos recuperar lo que ya hay. Por eso estamos en contra de la vivienda de uso turístico, porque de hecho pensamos que unir en un mismo término estas dos ideas de vivienda y de uso turístico es una contradicción en sí. O sea, no tendría por qué haber compatibilidad en un contexto como en el que vivimos, que ya digo que la dificultad de acceso a una vivienda en alquiler es real y evidentemente quien no puede acceder a una vivienda en alquiler por lo general lo tiene mucho más difícil incluso para la compra, con lo cual estamos diciendo imposibilidad de acceder a una vivienda cualquiera, en cualquier caso. Insistimos, vivienda de uso turístico para nosotras es una idea que hay que abolir. Si es vivienda es para vivir y uso turístico es otra cosa. ¿Qué está pasando en la ciudad? Pues que ese equilibrio entre los usos, el uso residencial, el uso para habitar y el uso turístico de hospedaje o de otro tipo, se ha desequilibrado, se ha roto ese equilibrio. Y tenemos que combatir eso porque creo que el efecto para la ciudadanía es grave y eso se ha mostrado en la manifestación del 29J. La gente no quiere irse de su ciudad, quiere poder habitarla. Y es además tanto desgarrador que tengas que venir al centro o a la ciudad a trabajar, a veces en condiciones muy duras de cierta explotación, podríamos decir, dentro a lo mejor de la industria incluso hostelera turística, pero que a la vez no puedas vivir ahí. O sea, la misma industria que te emplea y te explota, te expulsa y tienes que buscar viviendas cada vez más lejos, lo cual a su vez supone un problema en términos de desafío climático, porque todo lo que sea alargar desplazamiento y generar más consumo energético agrava un problema que también es real junto con el de la vivienda, que es el del cambio climático, ¿no? Los problemas medioambientales. Entonces, por muchas otras razones decimos que el modelo es totalmente insostenible, que no se sostiene más. Y los poderes públicos y los políticos de esta ciudad tienen que darse cuenta de que hace falta un cambio de rumbo urgente, y diría que de 180 grados o 160 grados. Mónica, estoy viendo las imágenes mientras charlamos y es que vemos además gente de todas las edades, familias,
mucha variedad, porque además el problema de la vivienda hace años, no sé si ustedes recuerdan que se decía mucho que los jóvenes no tienen acceso a la vivienda, los jóvenes que terminan la universidad, no sé qué, no tienen acceso a la vivienda. Pero es que claro, es que ya estamos hablando también de que el modelo de familia ha cambiado muchísimo, pero es que ahora, ahí estamos viendo esos locales turísticos, ¿no?, de los que hablábamos antes, pero es que ahora hay muchísimas personas que, bueno, pues que viven solas, personas ya más mayores, profesionales, que tienen su trabajo, y aún trabajando, y aún teniendo su nómina y tal, es que no pueden acceder a un alquiler. Eso es totalmente y tienen cierto. que compartir piso, y tienen que... Hay mucha dificultad incluso para personas trabajadoras. No Sí, es un sí. problema solo de capas muy populares, ¿no?, de gente muy desfavorecida. Es un problema creciente que cada vez afecta a más capas de la población. De hecho, no sé si, me imagino que habéis visto la intervención en el pleno de una compañera de Un Techo por Derecho, que ella es una mujer trabajadora con hijos a cargo y que a pesar de trabajar no tiene posibilidad de encontrar un alquiler que le permita pues poder dar de comer y dar una vida digna a sus hijos e hijas, ¿no? Mira, alquilar un piso de 80 metros ya cuesta la mitad del sueldo bruto. El porcentaje de salario que se come la renta de la vivienda sube 3 puntos en el último año al crecer los precios un 9%. Y Málaga está entre las 10 provincias de España que dedica más tiempo a pagar un hogar, ¿no? La verdad es que son datos... Los datos son irrefutables, pero además cuando participas en espacios como el sindicato de inquilinas e inquilinos, es que los datos tienen cara, tienen nombre y tienen apellido, porque a nosotros llegan todos los meses, todas las semanas, muchos casos, y esos casos para nosotros son personas concretas, con problemáticas concretas, con desasosiegos concretos, con desesperanza concreta, con ganas de luchar también concretas. Digo, más allá de los datos, tenemos que ponerle cara al problema y no olvidar que hay personas, está la vida de personas en juego. No solo son números, que ya de por sí son, ya te digo, son graves, ¿no?, los números. Mónica, esta manifestación ha desatado una guerra entre partidos políticos y administraciones, bueno, que es algo que ya existía en torno a estos temas y a otros, pero sí es cierto, en el último pleno, que creo que por ahí también tenemos imágenes, compañeros, ha habido pues una guerra entre pedir la moratoria, ¿no?, de la vivienda turística, algo que Sevilla creo que ya ha dicho que no va a hacer. Sí que se ha pedido a la Junta de Andalucía que revise, ¿no?, el tema de los alquileres turísticos, ¿no?, de la vivienda turística. ¿Vosotros qué es lo que, no sé, cuéntame un poco sin entrar mucho en política, porque es que si no, no quiero hacer de esta entrevista un tema político, aunque tiene mucho que ver, pero ¿qué es lo que estáis pidiendo vosotros a cada administración? Bueno, nosotras sobre todo apelamos al sentido común de la población y queremos sobre todo hacer frente con las personas que sufren, que están afectadas por el problema de vivienda, que muchas veces lo viven en soledad, con miedo y sin saber muy bien a dónde acudir. El sindicato es un espacio donde juntarnos y ser más fuertes, eso por un lado. O sea, nuestra mirada está sobre todo en generar vínculos desde abajo. Evidentemente, por el tema que es, pues no podemos dejar de apelar a la clase política, a los poderes públicos, como decía antes, y nosotros pensamos que hay dos medidas que son urgentes y necesarias, importantísimas, pero que requieren cierta valentía política, que es eliminar las viviendas de uso turístico. Para el alojamiento turístico existen ya otro tipo de dispositivos que siempre han existido. Hay que recuperar esas viviendas para ponerlas a disposición de la familia. Y otro tema que es también creo que inaplazable es la regulación de los precios. Los precios de alquiler no pueden subir sin freno alguno, mientras que los salarios suben muy poco o nada. Quiero recordar que la Comunidad Autónoma de Andalucía es la tercera comunidad en sueldos, a la cola en sueldos, solo por detrás de Canarias y Extremadura. O sea que tenemos un problema de alquileres, de los alquileres casi más altos del Estado, pero nuestros sueldos siguen siendo más bajos que en otras comunidades, con lo cual el problema, que aparentemente es el mismo que en todas partes, creo que en Málaga y en Andalucía es aún más sangrante. Oye, no sé si has visto, estamos viendo imágenes del pleno, no sé si has visto un tuit que, bueno, yo creo que los compañeros lo tienen ahí, yo a ver si nos lo pueden poner, de todas formas yo lo voy a leer. Nos ha llamado un poco la atención porque precisamente es del concejal, ahí lo tiene Jacobo Florido, el concejal de turismo. Después de la manifestación, no sé si lo puedes leer desde ahí, dice: espero que todos los que hayáis venido de fuera a la manifestación del 29J hayáis al menos disfrutado de la mejor gastronomía, de los mejores hoteleros y os hayáis quedado con los mejores hoteles. Sois grandes y orgullosos de vosotros. La verdad que han surgido muchas críticas por este tuit porque, bueno,
poco de frivolizar, ¿no? Un poco con un problema, ¿no? Que es uno de los principales problemas de la población en todo el país y bueno, y en Málaga sobre todo. Entonces, y además dando como a entender que en esa manifestación era como gente que había venido de fuera, ¿no? Cuando en realidad es gente, vecinos y vecinas de Málaga, ¿no? Vecinos y vecinos de Málaga, o incluso yo le preguntaría si es gente que él piensa que ha venido de fuera, si no vienen de fuera porque han sido expulsados ya de la ciudad, porque no pueden pagar los precios que la ciudad, o sea, que el parque de viviendas de la ciudad les ofrece, que es un problema real. O sea, tengo amigas que cada vez viven más lejos, se han ido a los pueblos de la periferia de Málaga y cada vez se van más lejos. Incluso gente que está planteando salir de la provincia de Málaga, cuando realmente querrían vivir aquí y trabajan aquí. Me pregunto si esos son los visitantes de los que habla el tuit. Quizás sí, no lo sé. Oye, habéis contado con el apoyo también de muchas entidades, asociaciones. Una de ellas, y quiero comentarla aquí, es Facua, la Federación de Asociación de Consumidores y Usuarios, y precisamente el otro día pues, nos enteramos que Andalucía zanja su primera multa a una inmobiliaria por cobrar comisiones a inquilinos con menos de lo que ingresa por alquilar un piso. Entonces esto fue un tema que fue una denuncia de Facua a la Consejería de Consumo, y es una infracción, es una irregularidad, o sea, eso no se puede hacer. Esto es un poco, lo estoy contando para darnos cuenta hasta qué punto la vivienda se ha convertido en un negocio, ¿no? Del que todo el mundo quiere sacar tajada. Es un negocio y tenemos que decir además que la ley de arrendamiento urbano, que puede suponer alguna mejoría respecto a las anteriores, no lo sé, tiene un problema básico que es que no tiene garantías de aplicación. O sea, los puntos que recoge la ley, como es la cuestión esta de que el pago de los servicios de la inmobiliaria recae en los caseros y en las caseras, no en la inquilina, porque es un servicio que se da a la propiedad, no se da a la inquilina. Eso no se cumple prácticamente nunca. De hecho, a mí me ha pasado, y sabiendo que eso no es así, he tenido que transigir para poder alquilar, porque está en la desesperación en un momento dado, que te sientes como desarmada y tienes que aceptar condiciones, incluso sabiendo que son abusivas. A veces por desconocimiento, porque no lo sabes, pero ya te digo, incluso sabiendo que esas condiciones son irregulares, tienes que aceptarlas para poder acceder a un alquiler, porque realmente la cosa está muy, muy, muy complicada y si no hacemos algo urgente no tiene visos de cambiar. Mira, el otro día leyendo también una entrevista de Curro Machuca, que estaba en portavoz del sindicato, decía el titular: mientras la vivienda sea un bien de mercado no se va a solucionar el problema, ¿no? Entonces, es lo que tú dices, tomar acciones valientes, ¿no?, por parte de las diferentes administraciones implicadas y darle una solución a esto, ¿no? Porque la verdad es que, además, vosotros, que imagino tratáis directamente, como me has dicho antes, con personas afectadas, que veis el drama, ¿no?, que hay detrás de eso, porque las personas que, bueno, que por lo que sea pues no nos afecta, pues lo ves y te echas la mano a la cabeza, que un piso en Welling de 2 habitaciones vale 1.500 euros, por Dios, ¿no?, por ejemplo, ¿no? O que una habitación, un chaval estudiando una habitación le vale 400 pavos, te quedas alucinado. Pero es que hay auténticos dramas, ¿no?, detrás de estas cifras que estamos diciendo, ¿no? Hay auténticos dramas, mucho más de los que nos podemos imaginar o de los que se pueden imaginar la gente que vive un poco al margen de esta problemática. Y nosotros tenemos claro que la vivienda es un bien social, es una necesidad básica. No podemos tener ni vida ni proyecto de vida si no tenemos un espacio que habitar, y por eso decimos que basta ya de tratar la vivienda como si fuera un bien de mercado, incluso un activo financiero, una inversión. La vivienda, ante todo, tiene que ser un bien social, una necesidad que esté cubierta para todo el mundo. Cuando sea así, pues entonces podremos hablar de otras cosas. Mientras tanto, creemos que como sociedad estamos fallando. Por eso, colectivamente, vamos a pelear para que deje de ser así. Me da la sensación, Mónica, que siempre a veces llegamos tarde, ¿no? O llegan tarde, ¿no? Yo diría el ser humano en general, pero bueno, hablando ahora de las instituciones, porque fíjate, estaba pensando, ¿no?, el nacimiento de Airbnb, ¿no?, cuando nació, ¿no?, esta plataforma, ¿no?, que era un poco pues un tema de: yo tengo mi casa, te alquilo una habitación, te pasas unos días aquí, te hago de anfitriona, te llevo por ahí, qué bonito, ¿no?, qué bucólico todo, ¿no?, porque en realidad pues eso también existe, ¿no?, hay que decirlo, gente que a lo mejor pues no se lucra de manera excesiva, pero cómo eso ha degenerado ya en fondos de inversión que compran edificios, que alquilan todo a unos precios desorbitados también, o sea, es que complicado, ¿no? Sí, por eso creo que como sociedad y sobre todo los colectivos que estamos implicados en estos temas y que nos preocupa la situación de la vivienda, tenemos que
que mantener un poco la tensión, el músculo permanente de que las medidas políticas no terminen desvirtuándose, ¿no? Porque muchas veces se toman medidas como para tener un efecto inmediato de acallar a la gente, pero en el medio largo plazo esas medidas se convierten en algo totalmente ineficaz, cuando no contrario a lo que se pretendía solucionar. Por eso creo que tenemos que estar atentas y seguir peleando, y que esta lucha es larga y por lo tanto tenemos que mantener ahí el pulso. Eso te iba a preguntar porque nos queda apenas un minuto de programa. Después del éxito que habéis tenido con esta manifestación, no sé si tenéis en mente hacer algo más o ahora mismo... ¿Cuál es la idea? Sí, tenemos en mente hacer todo lo que sea necesario y en nuestras manos esté, evidentemente con participación de cuanto más personas y colectivos mejor, por revertir esta situación. Tenemos por lo pronto una asamblea el 11 de julio, que es un poco de valoración de todo este proceso, pero también un poco de planificación de cuáles serían los siguientes pasos. Y como ya te digo, para nosotras teníamos muy claro desde el minuto 1 que la manifestación queríamos que fuera un hito histórico en la ciudad, que creo que en cierto modo se ha conseguido, pero que la manifestación por sí sola no soluciona nada y que por lo tanto seguimos caminando en este proceso, que esperemos que nos lleve a una ciudad pues más habitable para el común de las vecinas y vecinos. Pues muchísimas gracias, Mónica Lama, portavoz sindicato de inquilinos e inquilinas de Málaga, y enhorabuena una vez más por esa convocatoria. Gracias. A todos ustedes, como siempre, darles las gracias por acompañarnos y bueno, ya despedirnos porque entramos en la programación de verano, con lo cual espero que en septiembre volvamos con Código 84. Hasta entonces, que pasen feliz verano. Hasta luego.